en tiempos recientes la arqueología está cumpliendo, está dando un extraordinario aporte. Cuando las fuentes etnográficas y los archivos vienen siendo exploradas desde hace décadas, pareciera ser que para entender algunas cuestiones más recientes es necesario ir más atrás en el tiempo. Entonces, en principio de que la arqueología intenta, por un lado, hay cosas que son extraordinarias. Dice, bueno, a partir de registro arqueológico, dice, mira, acá hay grupos humanos en el territorio patagónico de al menos 14.000 años. Grupos humanos que hablan de hombres, mujeres, niños, ancianos. De que no son bandas, de que no andan deambulando por el espacio de un lado para el otro, cuya condición, esas no podrían haber sobrevivido en el espacio, acá, en la Patagonia. Entonces nos dicen de que el extremo sur del continente americano y Australia fueron las dos últimas regiones en ser ocupadas por el hombre en el espacio, en esta dispersión que se habría dado desde África hacia el resto de los continentes, pero que entonces el que llega acá son grupos humanos anatómicamente modernos, igual a nosotros, y que llegan luego de haber tenido innumerables experiencias adaptativas. Por lo tanto, ya desde el vamos, esta cuestión de primitivo, esta cuestión de salvaje, vemos cómo no tiene ningún sostén. En principio eso, ¿no? Y que luego, más allá de eso, que partimos, tenemos, por suerte en la Patagonia hay muchos registros arqueológicos y muchos de ellos están acá, están a unos metros, saliendo de nuestras ciudades, un par de kilómetros, ya empezamos a tener evidencia de estos pueblos prehispánicos. Pero que no hablan de... Y que, claro, después nos dicen, no, para nada, ¿cómo bandas? Ven, empezamos a reconstruir estas formas de vidas que, en primer lugar, ocuparon aquellos ambientes en donde les daba mayor seguridad, la posibilidad de obtener alimentos, de obtener materias primas para la confección de sus herramientas, partiendo desde lo lítico, como también la arcilla para luego poder hacer sus cacharros, sus cerámicas, la madera, la cestería también. La cestería, una cosa muy bien, es esa cuestión de la cestería, ¿no? Entonces, fíjate vos que ya ahí nos empieza a mostrar estos grupos humanos organizados, con una diversidad de técnicas y que llevaban a que todos los integrantes de ese grupo tuvieran un grado de intervención en este proceso. Por eso nos imaginábamos de los más jóvenes, por su condición física, haciendo tal vez las tareas más esforzadas, como el aprovisionamiento de arcilla, en donde había que tal vez salir de ese campamento base, alejarse, tener que extraerlo, después molerlo, ¿no? Hasta convertirlo en polvillo, con los morteros, y luego preparando la pasta, y allí después los mayores con su notable experiencia, y a pesar de ya tener la piel rugosa de sus manos, se podían detectar si esa pasta estaba en condiciones ya de ser modelada o bien no estaba bien proporcionada. Me estás diciendo algo así,
similar al método de producción del medioevo, más o menos, ¿no? No, producción ¿No? patagónica, yo Bueno, no pero totalmente. similar, que Sí, algo, una serie de asistentes y un maestro que determinaba si la producción se podía hacer, no es así. la cuestión de los saberes, ¿eh? La Ujú. cuestión de saberes, hay un montón de rasgos que son inherentes a la humanidad. Estos son grupos humanos y que y esto de acá es cuando nosotros nos animamos a decir de estas familias rionegrinas, ¿no? Claro. Estas decimos, bueno, estas son familias, porque cuando empezamos, bueno, leer con serenidad toda esta producción de los arqueólogos en nuestra región, ves familias, son familias rionegrinas, no como un mote, no con una cuestión identitaria, pero sí al menos por el espacio geográfico en donde están asentadas y transcurre mayor parte de su vida. Ujú. Familias rionegrinas, y esto tiene, el poder que tiene esto es el de desterrar la idea de que la ocupación del espacio patagónico se dio con nuestra fundación o con la de San José en Península de Valdés o después Florida Blanca allí en actual costa santacruceña, ¿no? Aquí hay familias que transitan, que recorren el espacio, que aprovechan sus recursos, que también aman, es esa condición, ¿no? Muchos de los aspectos inclusive que hoy que nosotros estimamos y que aman y que están aquí en este espacio patagónico. Y nos hablan eso, de una fuerte interacción con el medio, con un exhaustivo conocimiento sobre los ciclos de la naturaleza, sobre y que después también tomando contacto con otros grupos humanos, que eso también forma parte de la, tal vez, el primer gran escalón de la arqueología es, bueno, reconstruir estas formas de vida, pero después es cómo interactuaron con ese medio y cómo interactuaron con otros grupos humanos. Y que después nos hablan de eso, de un intensivo aprovechamiento de los recursos marítimos, Claro. muy intensos. Pregunta, acá en Patagones, ¿están determinados una serie de lugares arqueológicos que se Sí, estén yo te trabajando? diría, Ricardo, para la próxima, pero para la próxima vamos a rescatar eso, es decir, vamos a hacer vamos a hacer esta propuesta, ¿no? Es decir, que le estamos dando historicidad también a los pueblos prehispánicos, cosas que tradicionalmente le hemos negado, ¿no? Como Ujú. pueblo prehistórico, hablar de la prehistoria, ¿no? Y sin embargo, acá no estamos hablando de historia, estamos en identidad. Vamos a hacer, porque hay cosas muy interesantes. Estas tal vez, algunas que hemos rescatado. Y que hablan, y bueno, y después, y claro, y la gran pregunta que todos después nos hacemos, che, ¿eran tehuelche, eran mapuche, eran nautas? Y no, en definitiva, no podemos hablar, los arqueólogos dicen, nosotros no podemos ver esos rasgos en la evidencia material que hemos heredado. Por ejemplo, no están los símbolos, no está el lenguaje. Eso no está representado. Ujú.
Porque después la gran pregunta era Tehuel, ¿por qué? Claro, ¿viste? Aparte que hay que romper un poco el esquema, ¿no?, que planteó Casamiquela, el vecino de acá enfrente, que lo hizo ya de una manera tan tajante que resulta que los tehuelches eran buenos y estaban de aquel lado. Los aucas estaban en Chile y nadie sabe por qué aparecieron acá. Y estaban todos mezclados. Claro, pero mucho después, eso después ya cuando, bueno, empiezan a aparecer las fuentes etnográficas y contrariamente empiezan... a lo que yo pensaba, ¿no?, porque leí algo de Casamiquela, contrariamente a lo que yo pensaba que había sido las vacas, ¿te acordás que lo habíamos hablado? No fueron las vacas, los caballos y los españoles los que hicieron que algunos araucas, mejor dicho, el otro lado de la cordillera, pasaran para acá. Cuando invaden Santiago, hicieron una dispersión de tribus, pasan por los pasos que había ido el general San Martín, los cruzan, los ¿cómo se llama?, los pehuenches y los huarpes los dejan pasar hacia el centro de la provincia, y ese dato me lo pasa gente de la tribu Aymara. Me dice, no, fíjate los españoles cuando toman Valdivia, cuando fue la época de Valdivia. Sí, totalmente. Y entonces se produjo un movimiento. Hay que ser muy cauto con la tradición oral, con la memoria oral hay que ser muy cauto. Sí. Hay que ser muy cauto. Porque te tiran puntas pero no te traen la... No, hay que ser muy posta. cauto porque nosotros mismos después hemos detectado acá, cómo Emanossi recogió una serie de testimonios. Ella, con su extraordinaria labor, temporalmente, en mediados del siglo XX, que ella toma, forma parte del cúmulo de sus fuentes orales, el destino final de la corbeta Itaparica, ¿no?, de la que se hundió acá enfrente, y que según a ella le aportaron esas fuentes orales, la corbeta Itaparica se terminó, así queda en desuso. Podemos decir de que hacia 1830 eran tantas las averías que tenía, y era bastante la pobreza de este medio, que no pudieron repararlo y finalmente se terminó hundiendo. Además le contaron de que esa embarcación pasó a ser desguazada por los pobladores, ¿no?, que comienzan a tomar la madera, que comienzan a tomar algunas planchas de cobre, etc. Pero en realidad no fue tan así. No fue tan así. Durante la década de 1830, entre ellos, y principalmente bajo las órdenes de Juan Manuel de Rosas, la embarcación fue desarticulada y enviada a pedazos, en parte para el balizamiento de la entrada a Bahía Blanca y después para Buenos Aires. Así que acá quedaron fragmentos nada más, pero quedó en ese imaginario colectivo de que la mayor parte de la población tenían un trozo de esa nave insignia. A mí me contaron de que desde el puente tiraron un bombazo justo en la línea de flotación y quedó ahí. Claro, por ejemplo, ¿viste? Entonces, hay que ser muy cauto, eso... La parte del punto interesante de que se sabe el lugar. Y de que claro, el lugar sí, y fue encontrar el lugar, porque para la década de 1960 todavía no se sabía con certeza dónde se había hundido la corbeta. Y ahí Emma también entra en una notable disyuntiva, porque había un grupo de pobladores que sostenían de que la corbeta Itaparica se había hundido del muelle de lanchas actualmente de Viedma hacia el norte, como hacia el puente Basilio Villarino, y otro grupo sostenía que había sido aguas abajo. Y parece que fue bastante larga la discusión, y en donde no se ponían de acuerdo, hasta que un grupo de buzos tuvo que venir a hacer su tarea y allí exhumar los restos de la Itaparica, que efectivamente estaba
de el muelle de lancha de Viedma, unos metros aguas abajo. También traiciona, la memoria también nos traiciona. Por eso cuando hay cosas que son... Esto, bueno, en definitiva aquí... Este sirve como un ejemplo, como para en algún momento, bueno, tengan cuidado y en lo posible traten de tener alguna evidencia documental, a ver cómo se sostiene eso. Aquí no iba a cambiar demasiado la vida de los pobladores, no iba a tener una gran incidencia, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces es Ricardo, donde hay que tener ciertos aspectos. La memoria yo creo que muchas veces nos traiciona. Sí. Y no solamente la memoria, está también, y esto lo ha contado Jorge, haciendo acá algunos registros siempre de fuentes orales, es que cuando una comunidad, cuando un grupo social, un grupo étnico se encuentra amenazado, cuando está en expansión, acepta todo. Cuando un grupo étnico está en expansión, como por ejemplo los grupos indígenas aceptaban todo, aceptaban los caballos, aceptaban las ovejas, las vacas, la incorporación del metal, la incorporación... Pero después, cuando comienza a retroceder, cuando comienza a ser amenazado, esos grupos se cierran, tienden a cerrarse, que sería como un reflejo, ¿no? Un autorreflejo que genera ese grupo étnico para su misma conservación. Por eso en esta condición de la precaución, entonces el cacique negro hacia la década de 1770 estaba en expansión. Totalmente. Estaba en expansión. Entonces, un tipo ni lerdo ni perezoso, con todo lo contrario. Ya fíjense en que hace casi 2 siglos y medio, estaban estos líderes políticos y diplomáticos que tenían esa capacidad de razonar, de entender, de proyectarse, y que vio esto como una oportunidad. Esto fue una oportunidad. Seamos claros, los indios, fue una oportunidad. Lo que nosotros llamamos indios, eran una civilización aparte, que pensaban como nosotros, razonaban en otra línea, pero como nosotros, mentalmente funcionaban como nosotros y no eran tarados. Tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. No, totalmente. Y fíjate, claro, y además, en donde después el cacique hizo una jugada de ajedrez, porque también tenía relaciones de enemistad con otros grupos indígenas. La década de 1770 estaba asignada por el conflicto en la frontera sur del Río de la Plata. La cuestión no estaba marcada por la paz, y entonces... un rato que era visita, pero que entonces estaba en franca expansión. Fue una jugada política, y lo que sí Yanquetruz casi 7 décadas después, hacia 1857, cuando firmó este acuerdo con el comandante militar, con Benito Villar, y con Pastor Obligado como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así reconocía de que este espacio, los últimos kilómetros del Río Negro habían sido cedidos, y que eso no había derecho a reclamarlos, habían sido cedidos. Pero sí, lo que estaba acá en debate con el cacique Yanquetruz eran las tierras que estaban más hacia adentro, ¿no? Esas son las que generaban la gran discusión.